A pesar del miedo, de los sustos, de que no nos guste lo que estamos viendo y sobre todo, imaginando, el cine y el género terror nos encanta. ¿Pero por qué? Quizás sea porque nos estimula física y mentalmente, quizás sea por lo que decía Freud, de que nos hace regresar a la etapa más temprana de nuestras vidas, o simplemente sea porque nos hace sentir más vivos. Hoy, en Puro Vicio, vamos a hablar sobre el cine de terror y su género. Y para ello hoy contamos con dos Guillermos, Guillermo Mas y Guillermo Lanchares. Bienvenidos. Hola, Hola, Abraham, ¿qué tal? muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, voy a presentar yo, si os parece, a Guillermo Lanchares, que es actor de doblaje. Como veréis, tiene una voz maravillosa. Lo Gracias. segundo es que es uno de los tipos más informados que conozco sobre cine. O sea, da gusto oírle hablar. Siempre se ha visto todas las películas que a ti no te ha dado tiempo a ver. Y luego, además, encima tiene un programa que es, por supuesto, mejor que el nuestro, el que nosotros admiramos y en cierta medida aspiramos a parecernos lejanamente, y que Gracias. recomendamos encarecidamente. Su programa se llama El Club de los Cinéfilos Muertos. Les pueden seguir con este nombre tanto en YouTube como en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y vamos a dejar los enlaces de todas sus cuentas abajo en la descripción del vídeo, en los comentarios, para que puedan ustedes seguirles. También lo haremos en nuestra cuenta de Twitter. Dejaremos sus enlaces para que puedan ustedes seguirles, porque ya les digo que hacen programas estupendos. Entonces, si te parece, Guillermo, cuéntanos un poco de qué va a tratar vuestro próximo programa, por si se lo quiere ver. Pues nuestro próximo programa, que lo estrenamos mañana a las 10 de la noche en directo desde nuestro canal de YouTube, va a ser un programa en el que se hable de una generación perdida de actores, supuestamente perdida por las drogas, por ciertos conflictos incluso sexuales. Y vamos a hablar, por decir unos pocos, River Phoenix es uno de los primeros que se nos viene a la cabeza, John Belushi, como que hubo en los 80 y en los 90 una estirpe de actores que eran muy prometedores, pero que vieron su carrera truncada por este tipo de conflictos. Entonces, dentro de que va a ser un programa con un contenido relacionado con el cine, va a tener un trasfondo un poco más sociológico, sociopolítico, por así decirlo. Que bueno, a mí yo desde luego no me lo voy a perder y creo que tampoco Gracias. deberían hacerlo nuestros espectadores. Si os parece, para introducir el tema de hoy, porque el terror es verdad que es amplio, por eso vamos a dedicarle varios programas. Esto se está grabando el sábado, pero lo subiremos el domingo. Y justo hoy, sábado, es decir, ayer para los espectadores que lo estén viendo el primer día, parece esto una película de Nolan, podrán encontrar un vídeo sobre terror que es un poco buscando los orígenes en literatura y cómo se pasa al cine, que está en nuestra página. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, en el vídeo de hoy nos vamos a dedicar a una generación precisamente que va de nacidos en los finales de los 70 hasta nacidos en los finales de los 80. Hemos considerado 5 directores, que son James Wan, Jordan Peele, Mike Flanagan, Robert Eggers y Ari Aster, y un poco vamos a hacer dos divisiones. Una de lo que se está llamando, más bien por críticos no profesionales, cine de terror intelectual o de constructivista o pretencioso, de arte y ensayo, como se le quiera llamar, ya me entienden, y otro que sería un tipo de cine más clásico, mainstream, o incluso de suspense, porque tampoco es terror puro, sino que va más por la vía del suspense. Es decir, son dos tipos de terror raros, no habituales, y que sí que es cierto que están conectando en buena medida con el público y están alterando sus gustos. Entonces, sobre esta clasificación yo os voy a preguntar, ¿qué directores o qué director os gusta más a nivel personal dentro de este canon de 5 autores? Empieza si quieres tú, Abraham. Sí. Pues de esos 5 quizás yo me quedaría con Robert Eggers, porque me parece el más interesante, el que está innovando más y sobre todo el que tiene películas más potentes en sí sobre el género, ¿no? Me gusta mucho su tipo de cine, que usa mucho el suspense intermitente, ¿no? Y sobre todo la visión mitológica que utiliza
tanto en El Faro como en La Bruja. Así que yo creo que me quedaría con ese. Yo de lejísimos con Ari Aster, por una cuestión puramente subjetiva. Yo creo que el terror no se puede ser objetivo con el terror porque cada uno tenemos nuestras circunstancias, nuestras fobias. Lo que a cada uno le da miedo es algo completamente personal. Entonces, con Ari Aster, concretamente con Hereditary, me pasó algo que hacía 20 años, a lo mejor que no me pasaba, que es... Voy a ponerme algo antes de ir a dormir porque no quiero soñar con esta película. O sea, es la única película en los últimos, 15, 20 años que realmente me ha dado miedo hasta ese nivel. Entonces, ole por Ari Aster, que para uno que ve muchísimo cine de terror y que ya se lo podría esperar todo, de repente le siguen asustando de esta manera. Yo me quedo con James Wan. Y me quedo con James Wan primero porque creo que es el que ha hecho una saga de todos los que hemos citado. O sea, y de hecho ha hecho dos, porque ha hecho tanto The Conjuring como Saw, que yo creo que además han sido quizás las dos sagas más exitosas del siglo XXI en cine, porque ya veremos que Flanagan luego tiene sus series también bastante exitosas y bastante sagas. Y me quedo con él además porque creo que es el que más continuidad tiene. Es decir, que por ejemplo Ari Aster o Robert Eggers rompen bastante con la tradición del cine de terror. O sea, un poco la deconstruyen, yo diría. Y creo que James Wan, en cambio, ya no solo es que la integre, sino que además la homenajea. Es decir, sus películas están llenas de guiños a otras películas anteriores y además son guiños homenajes. O sea, por ejemplo, los dos cazafantasmas, entre comillas, de Conjuring, que son un claro homenaje, en mi opinión, a los dos que aparecen en Poltergeist. Esos dos cazaufos, digamos, que son los que se ocupan más de la parte técnica, a mí me recuerdan mucho a los dos que salen en Poltergeist. Bueno, con esta introducción me gustaría preguntaros, también a nivel personal, primero, si encontráis esta división, o sea, si creéis que es verdad que existe o me la estoy inventando, dentro de estos directores, entre un tipo de cine más rompedor, vanguardista, individual, y en vuestra opinión, ¿cuál sería su principal característica? Eso por un lado, y por otro lado, si encontráis que está la otra parte de la división, que es un cine más de suspense, más mainstream, y cuál sería su principal característica. Si te parece, Abraham. Yo diría que sí, que existe esa división sobre, o sea, básicamente Jordan Peele, creo, y James Wan, bueno, y Mike Flanagan, que quizás sean el cine más comercial, ¿no? En el terror. Y luego estaría Robert Eggers y Hereditary, iba a decir. Y Ari Aster, que son la parte más innovadora, ¿no? Que no... Sobre todo Ari Aster, que Midsommar, por ejemplo, es una película bastante rompedora en ese sentido, ¿no? No sé si recuerdo yo una película que sea sobre terror que transcurra durante el día, lo cual me pareció muy, muy curioso. ¿Y cuál era la otra pregunta? Sí, la otra es, bueno, estábamos haciendo un poco una comparativa entre, por un lado, o sea, si creías que existían estos dos bloques, por decir de alguna forma, y dentro de estos dos bloques, ¿cuál sería la principal característica que crees que tiene cada uno? Y luego característica, bueno, como ya lo habíamos comentado fuera de la radio, yo creo que también lo de que Jordan Peele usa mucho el tema político, ¿no? En sus películas. Luego Robert Eggers es claramente un apasionado de la mitología. De hecho, su próxima película va sobre vikingos y mitología vikinga. Luego Ari Aster, pues no sabría decir qué característica tiene su cine en general, pero es un cine bastante original dentro del género. Y luego, bueno, el cine de sustos, que es el de James Wan, el que diría yo que es el más enfocado al tema de sustos, ¿no? Y bueno, de Ari Aster también decir que lo que utiliza muy bien, que es lo que a mí personalmente me gusta más, por eso me gusta más Hereditary que Midsommar, aunque las dos se trata temas personales, ¿no? Yo creo que lo que hace muy bien es eso, es contar una historia que no tiene por qué ser dependiente del terror, que es, por ejemplo, Hereditary podría funcionar como un drama familiar,
pero que sin embargo le añade el terror y pues lo potencia aún más, ¿no? Pero lo que quiero decir es que construye muy bien la historia que quiere contar, por ejemplo, en el drama de Hereditary y en el caso de Midsommar, la relación tóxica que tiene la pareja, y luego construye lo que sería el terror. Entonces, eso lo suele hacer muy bien. Y luego en el cine de Mike Flanagan, quizás sea el que más me parece más, sí, más comercial quizás, y lo que tú has dicho de suspense, ¿no? Como tienen películas como el juego de Geralt o hay una película en Netflix que no me acuerdo muy bien el título, pero va sobre una chica que es sorda y que hay un asesino. O sea que es un cine que ya se ha visto, pero que se ha reinventado, por así decirlo, y sigue siendo cine de terror psicológico, quizás. Sí. Yo, bueno, rescataría un poco algo de lo que has dicho en hacer una distinción entre cine de terror y cine de sustos, porque no es lo mismo. Y yo creo que hemos atravesado una larga época en la que ha habido mucho cine de sustos. El público se ha mal acostumbrado y ha acabado asociando el que te asusten cada 5 o 10 minutos con subidas de volumen al máximo que casi rompen los altavoces de la sala del cine con terror. Y en el momento en que les ofreces algo que no es exactamente eso, ya no lo conciben como una peli de terror. Hay mucha gente que yo qué sé, que no les gusta Babadook, que, bueno, hay razones por las que no te pueda gustar, pero hay una gran parte del público que no les gusta Babadook porque no se ve al bicho. Ya está, o sea, en el momento en que no se ve a un bicho y se sugiere, ya no es miedo, cuando realmente se está tratando algo psicológico, algo que le puede pasar realmente a cualquiera que tenga una mente, pues eso, muy enferma. Entonces, yo creo que cuando el director es más autor, por así decirlo, hay más posibilidades de que haga terror que sustos, por así decirlo. O sea, cuando uno es autor puede crear terror desde lo que lleva dentro de sí mismo, más que qué es lo que le puede dar miedo a las masas o a la mayoría de nosotros. Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, con Ari Aster. Si tú ves Hereditary, realmente hay 2 sustos a lo largo de la película. Creo que hay 2 sustos, pero el resto de la película te habla de algo que le puede pasar a cualquiera y que lo puede exteriorizar casi de fantasmas aparte, pero que lo puede exteriorizar un poco de esas maneras. Entonces ahí es donde está el terror, no en poner ahí sonidos estridentes y todo eso. Entonces yo creo que los 5 directores de los que estamos hablando, a mí los 5 me parecen autores. Incluso James Wan, porque yo creo que cuando tienes un estilo y tienes a una legión de directores que pretende imitar ese estilo, es que eres un autor. Me parece, vamos, que habéis dicho las dos cosas muy interesantes. Por ejemplo, me ha gustado lo que ha dicho Abraham de esas influencias de Ari Aster. Yo en el caso de Ari Aster, no, porque has citado a Eggers con la mitología, que creo que es completamente cierto. Es decir, para mí El Faro es una revisión del mito de Prometeo, con variantes, también con las sirenas, etcétera. Para mí, esta de Eggers, ¿no? Decía. Y en el caso de Ari Aster, yo creo que le interesa mucho el tema de las sectas y del satanismo. Lo que pasa es que en Midsommar ya incluso es un satanismo que se relaciona con otros temas muy interesantes, como por ejemplo el tema ecológico, que esto es algo que la gente no conoce, el tema ario, o sea, que eso tiene también, digamos que hay una especie de investigación de algo que mucha gente desconoce, que es la relación de la ecología con el nazismo y con la raza aria. Eso también está con el tema incluso de la eutanasia, solo que en este caso no es exactamente la eutanasia como nosotros la entendemos, porque no es gente que esté ya en unas malas condiciones, sin entrar en temas políticos y en opiniones personales, sino que son un poco como Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, el ir reciclando a los ancianos. Y luego algo fascinante para mí en Midsommar, que es el tema de las pirámides. Es decir, que hay varias pirámides en Midsommar, y esto tampoco es casualidad, ¿no? Y además recordemos cómo entran en esa aldea, ¿no? Entran todos pasando por debajo de una pirámide, o sea, entrando por una pirámide, y luego cómo acaban, ¿no? Quemando la pirámide, o sea, es todo un sentido ritual. Es decir, que yo creo que tanto Eggers como Aster tienen ese lado simbólico, y mitológico y referencial. James Wan creo que tiene otro tipo de simbología, porque para mí, desde luego,
el cine que más me interesa, sea del género que sea, siempre va a utilizar los símbolos. James Wan creo que es el que más ha sabido reinventar los símbolos clásicos. ¿Por qué? Por ejemplo, la escalera y la puerta. La escalera y la puerta, que son dos clásicos del género de terror, en el cine de James Wan, para mí, se reinventan completamente en su uso. Y vuelven a tener esa potencia simbólica que se había perdido. Y en el caso de Peele y de Flanagan, es cierto que Peele es que sus películas son directamente construidas sobre la idea de dos niveles. El primero, contarte una historia, y el segundo, contarte algo social, algo político. Tú puedes ver una película de Aster o de Eggers sin tener ni idea de mitología y disfrutarla, pero tú no puedes ver una película de Peele sin que te importe lo que te está contando de racismo, porque llega a ser tan importante que acaba inmiscuyéndose en la trama. O sea, Peele es un director que todo es político, o sea, no puedes pasar por alto el lado político que tiene su cine. Y en el caso de Flanagan es cierto que no tiene tan marcado esta parte simbólica, es cierto que tampoco sus películas dan especial terror y sin embargo quizás sean los que más triunfan a nivel de público o precisamente por esto sean los que triunfen, porque él sí muestra los monstruos, por decirlo con lo que estabais comentando. Entonces, bueno, voy a pasar a preguntaros, sobre todo diciendo que en mi opinión hay tres etapas de oro en el cine. Una sería en la Alemania de los años 30-40, que no es por casualidad que sea en esa época, es decir, con el ascenso del nazismo, varios directores, algunos de ellos judíos como Fritz Lang, otros también extraordinarios como Robert Wiese, hace un cine maravilloso de cine de terror que en los años 40-50 es trasladado a Hollywood, hace una serie extraordinaria de películas, pues por ejemplo Cat People de Jack Turner. Luego en los 70 y en los 80 creo que hay una segunda, después de que en los 60 llegue y en los 70 al principio llegue sobre todo un cine New Hollywood con Coppola, Scorsese, que no se meten mucho en cine de terror, y luego en los 70 y los 80 digamos que haya un trasvase de la serie B, que era el que había recibido en estos años, sobre todo el cine de terror, a un cine un poquito más comercial, con películas como Alien, como La Cosa, y luego que se van extendiendo a través de los años. Quizás había un bastión con George Romero, con William Friedkin, etcétera, que eran un poco un bastión, pero sobre todo en los 70 y los 80 se produce este trasvase, y yo creo que hasta los 2005, 2010 incluso, habíamos estado con lo que comentaba antes Lanchares, ¿no? Una larga sequía en la que seguía habiendo buenas películas de terror, pero es verdad que para encontrar una buena película de terror te tenías que tragar tal cantidad de películas mediocres que no, a veces te daban ganas de desistir y de encerrarte en los clásicos. Y yo creo que hoy en día uno ya va al cine de terror, es verdad que sigue llevándote decepciones, pero dentro de lo que cabe con más seguridades de encontrarte algo bueno, y además tienes estos nombres y otros que te dan confianza. Entonces mi pregunta es, lo primero, ¿creéis que estamos en una tercera etapa de oro o creéis que ha habido alguna más? Y lo segundo, ¿por qué creéis que se ha producido? Es decir, hay algo, yo creo que siempre el terror, como todo cine de género, tiene una relación social, o sea, con lo social, con los movimientos sociales. ¿Encontráis ese tipo de relación o qué encontráis de demanda del público para que esto se haya producido? Si queréis, primero que responda Abraham y luego Lanzar, como queráis. Pues sí, yo creo que como comentaste ahora mismo, sobre todo en el cine, analizando a cada director, en el cine de Peele es el que más tiene que ver, ¿no? El hecho de que sus películas sean tan reconocidas ahora, pues el hecho de que trate temas como el racismo, que es un tema que está dando mucho que hablar, sobre todo en la sociedad americana, ¿no? Y quizá de la manera en la que representa eso, Déjame salir y en Nosotros, la división de las familias y de cómo, porque él mismo lo decía, ¿no? Que en todas las películas en las que se presentaba el conflicto familiar sobre presentar a tus suegros y todo esto, nunca se había hecho desde la perspectiva del el protagonista negro, ¿no? Y pues, bueno, por eso creo que fue uno de los motivos que, para que triunfase tanto Déjame salir, ganase el Oscar, ¿no? A Mejor Guión Original. Y Nosotros. Y en cuanto a los otros,
Bueno, yo creo que el cine de susto siempre ha existido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de James Wan, y yo creo que quizás eh, sea algo, una constante de que nos guste y que nunca, o sea, lo ha reinventado a su manera y por eso creo que ha funcionado también entre el público, porque es un cine comercial, quieras o no, y, y luego ya el caso de Ari Aster y de Robert Eggers, ahí pues no sabría decirte, la verdad. No sé si lanzar esa... Bueno, a ver, yo creo que lo de reinventar el género y todo eso va un poco por etapas. Va por etapas. Sí, Con el cine de acción pasa un poco lo mismo. Con el cine de acción hace 10, 15 años la moda era agita la cámara, corta 50 veces en una secuencia y ala, ya tienes una escena de acción. Y claro, ha llegado un momento en que de repente rodar una escena con especialistas de verdad, con pocos cortes y tal, ha sido revolucionario, aunque era la forma que había hace 25 años de hacer las películas. Entonces es como que va por etapas y con el terror pasa lo mismo. Con el terror ha habido una etapa en la que todo eran sustos. Entonces lo revolucionario ha sido que deje de haber tantos sustos y que haya más suspense. Cuando nos cansemos de eso, habrá otra etapa en la que vuelva a haber sustos. Yo creo que va a ser un poco, un poquito así, un poco dependiendo de una cuestión de tiempo más que nada. Y no sé qué iba a comentar. Yo creo que sí, que estamos en una nueva época dorada del terror. Están saliendo nuevos talentos, están saliendo nuevos autores, como decía. Pero yo creo que a nivel puramente de marketing se está cometiendo un error y es que cada película es la mejor película de terror de la década. Entonces, claro, estás condicionando al público que luego va a verla y a lo mejor el concepto está interesante, el concepto es un nuevo concepto, pero es una peli de terror más en el fondo. Y esto la gente lo está empezando a notar. No sé si os acordáis de la enorme campaña publicitaria que tuvo Nosotros y luego la mayoría pues no le terminó de convencer. Dijo, bueno, sí, o sea, hay cosas que están bien, pero no es la mejor película de terror, tal. Como que el marketing pretende sobrevalorar el cine de terror cuando, como he dicho antes, es algo muy subjetivo el terror. Lo que a mí me da miedo no tiene por qué darte miedo a ti y no tiene por qué tener el mismo éxito. Yo creo que es un género que está condenado a tener un nicho y se está pretendiendo hacer, pues eso, muy, muy, muy de masas cuando no a todos nos da miedo lo mismo. Yo he de decir que a mí a nivel personal sí que me molesta un poco. Leí un artículo no recuerdo si era Sensacine, muy interesante, no recuerdo quién era el autor, pero que decía que ponerle epíteto al terror era cargárselo. Es decir, tú decías, terror de susto, terror intelectual. No, terror es terror. Que puede ser quizás algo un poco demasiado fuerte, pero sí que me carga un poquito, en general, toda la vuelta a un cine más pedante, de arte y ensayo que está viendo dentro de un cine más o menos comercial. Es decir, tú coges una película de terror, la revistes de ciertos aires intelectuales y vas a tener a una serie de críticos babosos ya jaleándola, ¿no? Porque les gusta todo lo que tenga un regustillo intelectual. Y creo que quizás de eso sí que hay cierto, no tanto por los realizadores como por cierta parte de la crítica, que a mí me molesta. Y entonces dentro de eso sí que puedo entender a lo que comentabais antes, es decir, el espectador habitual de terror que no tiene por qué estar al tanto de las tonterías que digan ciertos críticos del New York Times, y entonces que cuando vayan al cine y no encuentren ciertas expectativas, porque hay que entender que todo cine de género funciona por expectativas, es decir, que yo voy a ver una película de cine negro y no me encuentro una femme fatal y una pistola, ¿no? Por aquella frase de con una chica y una pistola haces una peli de cine negro y quizás me pueda chocar. Voy a ver una peli de ciencia ficción y no hay naves espaciales y yo qué sé, aliens, igual me lleva una decepción. Y sin embargo, yo noto que cada día más se está intentando hacer cine intimista, cine psicológico, cine, eso, lo que me refería, ¿no? Como cine de autor en lo que antes era cine de género, que era un poco el escape para aquellos que buscábamos precisamente en el cine de género un poquito de aire con respecto a lo que viene siendo el cine de autor, que normalmente es el que se lleva los premios. Dices, hombre, esta película no se va a llevar un premio porque es de género y sabemos que eso la excluye inmediatamente.
Entonces, dentro de lo que cabe, por lo menos me voy a pasar un buen rato y además me van a hablar de cuestiones de las que nunca se hablan, o por lo menos de la forma en la que nunca se hablan en el cine de autor. Y entonces, a mí, antes ha dicho una cosa que me ha interesado mucho, Lanchares, y también Abraham, habéis coincidido, y lo he pasado por alto porque me parecía demasiado interesante como para empezar con ello, que es, por un lado, ha dicho Abraham que volvemos a ser niños, y por otro lado, ha dicho un poco completando Lanchares, que el tipo de miedo de cada persona habla mucho de su personalidad y que es un género que, a diferencia de otros, es más difícil hacer clasificaciones porque estás diciendo algo muy, muy personal. O sea, es que no hay otro género que diga tanto de ti. Un poco podríamos decir, dime qué te da miedo y te diré quién eres, ¿no? O sea, es una buena forma de conocer a alguien, es preguntarle, ¿te gusta el cine de terror? Sí. ¿Qué películas te gustan? Y ya le vas conociendo un poquito. Entonces, ¿vosotros cómo lo veis? O sea, ¿vosotros creéis que se está convirtiendo también, o sea, un poco el lado negativo, que tanto el cine de género, ya no solo terror, sino género negro, western, si es que queda o lo que queda, ciencia ficción, y por ejemplo, pues se me ocurre Ad Astra, se está volviendo cine de autor y está dejando el cine de género totalmente excluido? Porque, por ejemplo, citabas cine de acción, que yo creo que eso está más protegido. Es decir, es muy difícil intelectualizar una película de Michael Bay, aunque a nivel técnico sea interesante, ¿no? O de otro tipo de directores. Estoy pensando en el de Arma Letal, no recuerdo su nombre, Richard etcétera. Donner. Sí, entonces Richard Donner, que es maravilloso, además también hizo Superman, etcétera. Pero, por ejemplo, tú comparas el Superman de Donner con el de Snyder, y, hombre, yo creo que Snyder también es un director que no pretende hacer cine de autor, aunque lo acabe haciendo, ¿no? Pero no lo hace con pretensión. Y creo que también eso le vale críticas, por otro lado, ¿no? Porque a lo mejor no era lo que se esperaba de él. Pero bueno, me he metido en un embrollo tremendo, entonces os lanzo la pelota para que me saquéis de él. Sí, yo creo que ahora mismo, en la época en la que nos encontramos, cuando falta originalidad, ¿no? Y cada película que sale es un remake de otra que se ha hecho anteriormente, sobre todo en el cine de terror, que suele ser películas muy comerciales de que consideran que es terror, el cine gore, ¿no? El cine sangriento, Saw, que han salido 20 películas por lo menos, no sé cuántas, pero Saw es un ejemplo. Insidious, que hacen una película, bueno, la saga, ¿no? Que hace James Wan, y luego hacen una precuela, una secuela, Annabelle, películas que creo que están como explotando, ¿no? el género en sí, y lo mismo pasa en otros géneros. Entonces, cuando salen películas de originales, ¿no? Escritas o ideadas por autores que tienen su sello personal y que construyen pues una historia que o no se ha visto, o lo hacen de manera que no se... bueno, que pienses que no se ha hecho, ¿no? Realmente, pues obviamente destaca. Y sobre todo ahora, diría, con la irrupción de la productora A24, que es la que hace, por ejemplo, las películas de Ari Aster y Robert Eggers, pues creo que se está valorando muchísimo más el cine de autor, el cine independiente. Y, y eso básicamente. En una época en la que la exageración, ¿no? En el cine es lo que manda, con el tema de los superhéroes, como decía Scorsese, con el tema de los parques de atracciones, ¿no? Que la gente va al cine a comer palomitas y a pasárselo bien. Pues el cine reflexivo, ¿no? También, que es como el cine que te hace pensar y reflexionar, cómo es el cine de estos directores. Yo creo que por eso está teniendo ese éxito. Yo creo que hay hueco para los dos, para un tipo de cine más comercial y un tipo de cine más autoral, dependiendo del género, pero también pues hay géneros y géneros. Decías del western, y yo creo que los últimos western que hemos tenido han tirado más por el rollo autoral que por el rollo comercial. Por ejemplo, Los Hermanos Sisters, que me parece un western, pero que rompe absolutamente todas las expectativas que puedas tener de haber visto otros 50.000 westerns del estilo. Em, entonces depende. Yo creo que el cine más de autor siempre es bienvenido porque te da mínimo otro punto de vista o plantea unas ideas que no se han planteado en el ámbito comercial. Pero lo dicho, yo creo que siempre pueden convivir ambos tipos de cine. Es cierto que en el cine de acción
no hay tantos ejemplos y podría haber más, la verdad. Solamente se me han venido a la cabeza 2 ejemplos. Uno es la primera entrega de Venganza, que vale, nos lo pasamos muy bien, es Liam Neeson, pero tiene un trasfondo crítico con la sociedad, un trasfondo bastante turbio que no lo tienen muchas pelis de acción. Y otra, claro, ya es que son ejemplos muy aislados. Hay una de George Clooney que se llama El Americano, que es como si James Bond existiese. Es muy probable que fuese eso, fuese exactamente, es muy íntimo y tal, tiene un par de tiroteos, pero es una peli más de personaje y de cómo vive su vida de espía, una vida de espía que no es algo así con el reloj y te tira un láser al ojo, no, o sea, si realmente hubiera espías y tal, eh, o sea, si se retratase la auténtica vida de un espía, lo más probable es que fuese parecido a eso. Entonces, yo lo dicho, yo creo que depende un poco de cada género, depende de la popularidad de cada género, el que sea más de autor o más para las masas, por así decirlo. Bueno, Venganza te doy toda la razón. O sea, a mí me parece una película muy buena dentro del género. Hombre, Americano me parece también llamativa, pero me pasa lo que me pasa con buena parte del cine de autor, y es que me aburre. Es decir, que un poco más de tiroteo, igual a alguien a mí me hubiera hecho Lo ilusión. hubiera agradecido, sí. No sé si era de Andrew Dominik, no me acuerdo. O de Andrew Niccol o algo así. No, no era. No. Era. Un tipo... El director era alemán, pero no me acuerdo del nombre. Entonces, a mí sí que me pasa una cosa, y es, por ejemplo, lo que comentaba antes Abraham, ¿no? Lo de hacer un cine que no se ha hecho antes. A mí tengo que reconocer tanto de Aster como de Eggers, bueno, de Witch no la he visto, esto es un pecado decirlo, pero es que no la he podido encontrar. Es la única que no he visto. Debo decir que dentro de ese cine las dos que más me gustan, con ese hándicap de no haber visto The Witch, son Midsommar y El Faro. O sea, Hereditary me gusta menos. Quizás porque tenía expectativas más altas, puede ser. Pero al final son dos películas también, bueno, quizás El Faro sea la más original. Midsommar al final coge un género de teenager, de viajes, que podría empezar, o sea, el inicio a nivel argumental es el de un telefilm, y hasta que están muy metidos en el tema secta, todo el rato no varía mucho con lo que ya hemos visto 50 veces, y ahí está Viernes 13 o la saga Halloween, ¿no? Para demostrarlo. Pero a mí sí que de estas dos películas hay algo que me llama mucha atención. La primera es lo de sacarnos de la civilización, que yo creo que es algo que nos hace falta. Porque yo creo que el género de terror, y lo explico en el vídeo largo, siempre va contra el racionalismo. O sea, no es casualidad que en literatura nazca en el siglo XIX con autores como Edgar Allan Poe, porque va contra, es el siglo más procientífico que ha habido. No es casualidad que cuando nazca o cuando se trasvase más al cine sea en Alemania cuando está imperando el nazismo y en Estados Unidos cuando hay un liberalismo rampante, ¿no? Y yo creo que también esta nueva etapa de oro tiene que ver con eso, con que el mundo cada día está más dominado por la técnica, por la ciencia y por otro lado por el neoliberalismo. Entonces, digamos, se aparta un poco esos terrores atávicos de niño, y el género de terror de alguna forma es lo que te pone en contacto con ese mundo fantástico, ¿no? Y no chirría porque sabes que va de eso. Entonces me interesa esa creación de un lugar que es una especie de subconsciente del espectador, o sea, del lugar subconsciente donde van los personajes y donde van a conocer el terror y a través de los cuales a ti te van a poner en adrenalina y te van a generar una catarsis. Y creo que en ese sentido los tres que mejor lo han hecho de esta lista son Ari Aster con Midsommar, que se crea ese poblado que dentro de lo que cabe es muy idílico. ¿Sabe? Yo supongo que para un ecologista tiene un punto idílico. Claro, ¿por qué? Porque es un lugar donde la natalidad está controlada, donde viven en contacto con la naturaleza, donde viven de la tierra. Y sin embargo, Ari Aster te muestra lo demoníaco y lo satánico y lo horrible que hay ahí dentro, ¿no? Dentro de ese tipo de sociedades. El Faro, ¿no? Que es, digamos, podría ser un western, porque son dos tipos ahí al final, y que tiene esos elementos míticos y lo que quieras, pero al final nunca acabas de ver qué es lo terrorífico, pero es terrorífico. Tienes la simbología de la escalera, de la torre, de la luz, etcétera. Y luego James Wan, no tanto, porque es muy tópico de los puntos de vista de los que parte James Wan, pero en su ejecución. Es decir,
lo que comentaba antes, cómo utiliza James Wan elementos que hemos visto 1000 veces. Los utiliza de una forma muy original, ¿no? Entonces, yo quería preguntaros cuáles son los elementos de terror, o sea, si ahora hemos estado hablando un poco de aquello que es más innovador, ¿cuáles de los elementos clásicos de terror se han mantenido y se han reinventado nuestros directores? Porque hemos hablado un poco de los que han descartado, es decir, todos han partido de la base de dar menos susto, aunque algunos los sigan dando y otros no. Pero ¿cuáles sí han mantenido dentro del género de terror? Pues, ¿cuáles se han mantenido? Bueno, yo creo que como dijo Lanchares antes, no sé si, porque tampoco el cine de terror clásico tampoco lo tengo muy controlado, pero no sé si se ha llegado a ser una película, porque yo creo que cuando hablamos de cine de terror también uno de los elementos importantes es el monstruo, ¿no? En sí. Y no sé si se ha llegado a hacer una película totalmente psicológica en el sentido de que nunca se muestre el monstruo, como fue Babadook. No sé si sabéis de alguna o no. También me parece algo bastante interesante, ¿no? Y que se haya mantenido, pues... ¿Lanchares? A ver, yo creo que hay algo común en todas las etapas del cine de terror, que es meter en el planteamiento algo de la vida normal, algo de la vida normal de todos nosotros, y a partir de ahí generar terror. Tiburón, oleadas de gente que se quedó sin ir a la playa ese verano diciendo, uy, hay un tiburón en la playa. Entonces, yo creo que partir de algo con lo que cualquiera puede relacionarse o puede empatizar es clave para generar un terror creíble o que mínimo empatices un poco más con los personajes. Precisamente lo de Midsommar, no tanto el inicio, porque el inicio es como el típico de las pelis de terror, pero el prólogo, a mí el prólogo me parece lo mejor de la película, porque coge un tema que perfectamente puede pasar o sea, pues bueno, no es spoiler porque ocurre nada más empezar, pero el estar convivir con una persona que tiene claros problemas y que, pues eso, amenaza con quitarse la vida y al final no solamente lo hace, sino que se lleva por delante a más gente, pues es algo que está ahí. Es un problema que está ahí que yo creo que no todos, pero hay muchos que a lo mejor hemos tenido esa situación un poco más de cerca y nos puede tocar. Y a partir de ahí, que eso sea el detonante de todo lo demás, pues hace que la historia sea mucho más desagradable y mucho más creíble. Entonces yo creo que eso es algo que se ha mantenido a lo largo de todas esas épocas y que cuando se coge bien, pues se plantea una buena peli de terror. Y ya películas que no muestren el monstruo, es cierto que hay pocas, porque por lo menos en los 50 hubo una época donde lo que la gente quería ver era el monstruo, era al hombre lobo, era a Drácula, era a Frankenstein, y aparecía en el título, entonces no puedes no mostrarlo. Yo creo que lo más parecido es precisamente, que lo mencionó antes Guillermo, Cat People, que aquí era la mujer pantera, que a veces se ve a la mujer, a veces se ve a la pantera, casi siempre se ve la sombra, pero no se ve un monstruo como tal, se distingue que hay una pantera por ahí, pero está muy, 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 muy mostrado por encima, no se hacen eco de ello. Yo creo que es como el ejemplo más parecido. Luego ha habido películas que han cogido ideas de Lovecraft, que Lovecraft nunca mostraba en sus novelas. Y claro, traducir eso al cine es bastante difícil. Entonces, en las películas siempre han acabado mostrando algo. Casi siempre han sido, pues vamos a meter a Cthulhu porque sí, pero, pero ha habido unas cuantas películas que, a pesar de que han llegado a mostrar algo, se han acercado mucho. Y yo creo que El Faro, aunque no es una adaptación como tal de Lovecraft, se acerca bastante a ese tono. Y sí, cada vez está viendo más gente que, por lo visto, ha descubierto ahora tanto a Stephen King como a Lovecraft y están, pues eso, haciendo material parecido al de sus obras. Sí, a Stephen King le ha adaptado dos veces Flanagan, una con Mm. Doctor Sueño y otra con El sueño de Geralt.
yo dices Lovecraft y lo primero en lo que pienso es en la primera temporada de True Detective. Tanto en Lovecraft como en Ambrose Bierce. Porque creo que es ese tipo bebe de ese tipo de terror de la Nueva Inglaterra. Yo particularmente es que conozco a Lovecraft más como autor, como persona, porque esto es un poco de propaganda, pero en la Biblioteca del Laberinto, que es la editorial de mi tío, se ha publicado los 2 tomos de Miscelánea, de Lovecraft. Y es muy interesante ver cómo se tomaba el terror, ¿no? Se lo tomaba un poco de forma parecida a como Hitchcock se tomaba el suspense. Es decir, a coña. Otra cosa es que luego sus propios continuadores se lo hayan tomado más en serio que el propio Lovecraft, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante lo que habéis comentado ambos. Ahora yo os preguntaría un poco cuál es vuestro decálogo de terror. Empiezo yo, si os parece. Yo me quedo con El Exorcista, con El Resplandor, con La Semilla del Diablo, con La Cosa y por añadir uno, pues supongo que metería todo el cine de George Romero. Así, quizás todo. También, es que si me pongo así, supongo que también podría meter todo el cine de Carpenter, que para mí es el gran director de terror de todos los tiempos. Pero me quedaría con eso. Y aparte de 5 películas, aunque bueno, si alguno tiene alguna más o alguna menos, no pasa nada, os preguntaría por qué os interesa tanto el terror. Yo, recogiendo lo que ha dicho Lanchares, diría que a mí una cosa que me interesa mucho como espectador es que hace que efectivamente cuando apagues la película y te vayas a dormir, tu cama se convierta en la cama del protagonista debajo de la cual estaba el monstruo. Tu armario, donde están tus camisas, es donde se encuentra, o sea, se convierte en el armario del monstruo de la película. Tu escalera, si es que tienes, se convierte, o sea, eso es lo terrorífico del terror, que de pronto tu propio espacio doméstico, la lámpara de tu mesilla de noche es la lámpara que se rompe cuando el monstruo, etcétera. Que por cierto, lo del monstruo yo no estoy tan de acuerdo, ya no solo por lo que dice Lanchares, sino porque creo que de las películas que he citado, casi ninguna tiene monstruo. Sí que es cierto que yo creo que en el cine de terror siempre tiene que haber una representación del bien y una representación del mal. Eso es. Eso yo creo que se ha perdido dentro de, o sea, eso se ha perdido en el resto del cine. O sea, como hoy en día vivimos en una sociedad relativista y el espectador es relativista y los creadores son relativistas, esa clase de valores se han perdido. Pero yo creo que en el género de terror es imposible quitárselo, porque imagínense ustedes un monstruo relativista. Es imposible, o sea, no puede ser relativo con el monstruo, ¿no? Se quiere comer a un niño. Hombre, a lo mejor hay que entender los traumas del monstruo. No, normalmente no es así. O sea, normalmente hay que salvar al niño, ¿no? Que por cierto también es muy interesante lo que ha dicho Lanchares de ese prólogo, inicio, porque creo que efectivamente es parte del psicologismo que en este caso Ari Aster trata mucho en sus películas, creo que también lo hace James Wan, es decir, el terror como forma de provocar la catarsis y de tratar ciertos temas que serían de melodrama, en el caso de James Wan más tratados de forma melodramática, pero tratados a través del terror. Pero si lo piensas, en las películas que he dicho, en El Exorcista, bueno, del padre Carras sabemos bastante y sus problemas se resuelven bastante. Pero tanto de la niña como de la familia no llegamos a saber mucho. En El Resplandor tampoco es que llegamos a saber mucho ni de Jack Nicholson ni ninguno de los otros personajes. En La Cosa, de Carl Russell, ¿qué llegamos a saber? Nada. En La Semilla del Diablo, de alguno de los protagonistas, ¿qué llegamos a saber? Nada. O sea, en definitiva, en el cine de George Romero evidentemente no se iba a poner a hacer psicologismo con zombies. Entonces, digamos, sí que creo que eso es una involución. Entonces, si nos fijamos, Midsommar sale el año de Joker, que Joker le quiere dar una vuelta tanto al género de superhéroes como a cierto género al tópico del loco en el cine y de pronto relativizarlo y psicologizarlo, que no digo que no sea interesante y que no digo que no consiga tratar temas de la vida real de forma profunda, que es difícil, pero lo consigue, sino que sí que creo que en ese caso, en mi opinión, hemos perdido. Y creo que es parte de ese síndrome postmoderno del espectador y del realizador que se despiertan todos los días creyendo que han descubierto la Pepsi Cola. Y lo peor de todo es que no se han encargado de investigar en muchos casos qué había antes. O sea, que muchas veces se hacen juicios sin haber visto qué es lo que había antes. O sea, se cree que se está reinventando un género, pero coño, no se ha estudiado bien el género. Entonces, ¿cómo demonios lo sabes, no? Etcétera. Pero bueno, ya os lanzo la pregunta, sobre todo con el tema del decálogo y con lo que queráis añadir sobre el cine de terror. Sí, yo comentando lo que decías antes del tema del monstruo que no siempre existe y tal,
con el monstruo no me refiero a una figura física, sino que también puede ser algo inexistente. O sea, lo que venía a decir era que en cada película de terror, no sé si en todas, pero en la gran mayoría, hay un monstruo en sí al que hay que matar para restaurar la normalidad en sí. O sea, entonces, esa necesidad de matar al monstruo suele ser algo recurrente, ¿no?, en el cine de terror. Y bueno, un ranking, ¿no?, sobre... Vale, pues yo diría El Exorcista también. El Resplandor. Hay una que me gusta mucho, se llama La Profecía. Luego La Semilla del Diablo y La Matanza de Texas, por ejemplo, también me parece muy bueno. Yo con lo que tú dices de que la gente se comporta eso como si hubiera descubierto la pólvora y tal, yo creo que depende más del sector de la crítica y de parte del sector del público que del propio autor. Yo creo que el autor se limita a contar una historia personal, se limita a, pues eso, a contar la historia que quiere contar. Pero luego ya la prensa, la mala prensa, yo creo que hace un poco de daño, porque genera unas expectativas en el público que no tienen por qué ser las expectativas que se ha creado el autor con la película. Entonces yo por eso, claro, que traten a nosotros como cuando la estrenaron, que la trataran como, oh Dios mío, esto es un revolucionario y tal, a lo mejor Jordan Peele no pretendía hacer una película revolucionaria, pretendía hacer una peli de terror tratando este tema, este otro tema y con este giro de guión, que en mi opinión no funciona. Pero bueno, que a partir de ahí pues la crítica ya ha dicho lo que haya dicho. Y hombre, con lo de monstruo, quien dice monstruo puede decir asesino del hacha, o sea, una representación de eso, del mal, como luego ha dicho Abraham. Entonces, hombre, es cierto que aunque en la mayoría de películas que has citado no hay un monstruo, sí que hay una representación del mal, algo tangible, más que algo conceptual. Y ahora, en cuanto a pelis, pues hombre, me has pillado un poco en bragas, pero voy a decir así, pelis, a ver. Yo creo que todos coincidimos en El Exorcista, La Profecía, La Semilla del Diablo, así como tres. En La Boca del Miedo, de John Carpenter, yo creo que de esta no se habla lo suficiente y a mí de las de John Carpenter es la que más me ha afectado. Hereditaria, aunque sea muy reciente. Y iba a decir otras dos. Hubo una que la gente se ha olvidado de ella, pero que me dio muchísimo miedo cuando salió, una que se llama Eden Lake, porque tiene La mitad de y mitad. Michael Fassbender, ¿no? Esa, la primera vez que yo vi a Michael Fassbender. Tiene mitad y mitad. Es una peli de terror al uso en gran parte de la duración de la misma, pero tiene un apartado crítico con la sociedad y con algo que vemos todos los días y que puede pasar, que hace que sea el terror un poco más creíble. Yo creo que es una película muy recomendable. Y me vais a matar, pero a mí la primera de Destino Final conceptualmente me parece una maravilla. O sea, son jóvenes que no luchan contra el asesino de turno tipo sé lo que hicisteis Viernes 13 y tal, sino que luchan contra la casualidad, luchan contra su propio destino y me parece un concepto absolutamente brillante. Y es una película que aquí se ve un poco más el autor, hay mucho simbolismo en las imágenes que prácticamente la muerte de cada personaje te la han adelantado media hora antes mediante, pues eso, superposición de imágenes o lo que sea. Me parece una película muy bien dirigida, pero muy poco valorada. Se ha quedado como en una época en la que todas las pelis de terror se hacían de esa manera y normalmente se la ve como otra más de aquella época. Yo ahora estaba mirando, ¿no? Y es verdad que hay una cosa que yo he descubierto este verano en una entrevista que concedió Nolan sobre Tenet. Que a mí es que me encanta porque Nolan, cuando empieza a hablar de sus gustos cinematográficos, no se parecen en nada a sus películas, ¿no? Bueno, yo que sé, a lo mejor Ridley Scott y cosas así, bueno, pero luego tiene gustos que se parecen como un huevo a una castaña. Entonces dijo, el cine de Nicolas Roeg. Dije yo, ¿quién es este señor que no me suena de nada? Entonces entré a buscar y dije, coño, si es el de Amenaza en la Sombra, en realidad se llama la película, está fatalmente traducida, se llama Don't Look Now. Sí. Es una película extraordinaria de terror del año 73, maravillosa, protagonizada por Donald Sutherland,
que a mí es una de las películas más terroríficas. O sea, que igual ahora quitaba todo el cine de George A. Romero con mucho dolor e introducía esta película en mi decálogo. Luego, a mí La Profecía me gusta, me gusta. De hecho, hace poco estaba leyendo Blanco, el libro de Bret Easton Ellis, que habla mucho de cine, y la cita como una película que a él le impactó. Me recuerda a mí esa película un poco también por el tema de época, Al final de la escalera, que es del año 80, de Peter Medak, y luego por meter un poquito de cine clásico, que antes hemos hablado de Cat People, Jacques Tourneur, que además hizo también otras grandes películas de cine negro y tal, que es una serie de películas, yo no las he visto todas, que hizo la RKO con Val Leny de productor, porque entonces las películas eran de productor, no de director, y creo que es interesante ver el inicio del género en cine. Entonces recomendaría tanto El gabinete del Dr. Caligari de Buisse como Nosferatu y sobre todo Doctor Mabuse, que son unas películas que se hicieron en los años 20, que se encuentran, yo creo que están en YouTube y que son verdaderamente interesantes, porque ahí ves cómo se inicia el género en cine. Y realmente hay una cosa fascinante, que es cuando ves el inicio del género en cine y cómo está hoy en día, hay una continuidad más clara, yo creo, que la que hay en la mayoría de géneros. O sea, ves un western de Griffith y ves uno de los hermanos Sisters, citaba antes Lanchares, que me gustó mucho, y se parecen también como un huevo a una castaña. Y en cambio tú ves el Doctor Mabuse y ves El Faro, Midsommar, y hay una continuidad directa. O sea, a mí me producen terror y más o menos por los mismos motivos. Entonces yo lo que os preguntaría es, primero, si a vosotros os surgió esa fascinación por el terror de niños, y entonces, y segundo, si sentís que el terror es o no el género que más os devuelve a la niñez. A lo mejor una pregunta un poco personal, si alguno no quiere responderla, está en su derecho de llamar a su abogado, pero a ver qué os parece. ¿Cuál era la primera pregunta? No sé, Sí, que si tú te hiciste espectador de género de terror de niño, si recuerdas con qué película. Y lo segundo, si tú crees que es el género que luego te devuelve a ese niño o no. sí. O lo ves de otra forma. Pues sí, pues yo creo que de niño la película, bueno, de hecho no solía ver mucho cine de terror, pero la película que me marcó y que fue la razón principal por la que no volví a ver cine de terror fue The Ring, la película en español, la traducción, no me acuerdo. No, Se llama así, ¿no? The Ring. Sí, The Ring. Pues esa película, y curiosamente, no la película en sí, sino también la película, pero luego la parodia, ¿no? En Scary Movie. En Scary Movie, cuando sale la niña, yo creo que fue el personaje en sí de la niña el más traumático que he tenido nunca. Y si el cine de terror, pues posiblemente. A mí me pasó mucho con El Expediente Warren, que fue la película, bueno, una de las películas que más me han asustado, ¿no? Que me han hecho cagarme en los pantalones como si fuese un niño pequeño. Así que yo creo que sí, que el cine de terror en sí te puede, a mí personalmente me ha hecho eso, me ha hecho regresar a esa etapa, por así decirlo, pero tampoco me produce nostalgia ni nada de eso. Así que si tengo que elegir un género en sí que me produzca la sensación de volver a ser un niño, en cierta medida sí, diría el terror, pero no creo que sea el que más. Pero bueno, básicamente eso. Yo creo a ver, efectivamente, empecé con el cine de terror siendo pequeño. No recuerdo cuál fue la primera peli de terror que pude llegar a ver. Yo recuerdo que de pequeño una que me asustó bastante hasta el punto de no terminarla de ver fue House of Haunted Hill. Que claro, esa peli la ves con 7 años y hombre, pues en fin. Pero luego ya la vida de adulto dije, bueno, pues no era para tanto. Pero claro, de niño esa peli pues me obligó a ver otro tipo de películas antes de irme a la cama, no vaya a ser que tal. Y es cierto que esa misma sensación la tuve con Hereditary, pero si hablamos de un género que me haga volver a sentir niño, yo no metería el género de terror, yo metería un género más de aventuras, de escape.
Concretamente, Indiana Jones y la Última Cruzada, yo cada vez que la veo, pues vuelvo a ser un niño. O sea, yo crecí mucho con Spielberg, con productos de aventuras de los 80, con Willow, con los Goonies, con La Princesa Prometida. Es más ese género y esos códigos lo que me hacen, lo que me regresan a la niñez, más que el terror. El terror ya lo tengo tan visto que rara vez me asusta ya al mismo nivel que yo que sé, que otros espectadores que lo vean. Y de terror solamente diría que Hereditary es la que me ha regresado a esa época, pero como género, es más un género de aventuras. Te compro eso de La Última Cruzada, de decir que a mí me pasa igual. Hombre. Porque, además es que es con esa película, o sea, porque a Esa, pesar de que las otras sean muy buenas, es que esa es una peli especial. Yo creo que con esto podemos bajar la persiana. Me queda recomendar que veáis mañana el programa, porque además enlazamos. River Phoenix, La Última Cruzada, o sea, hay perfecto. un enlace. Ahí. Indiana Jones. Entonces, nada más que agradeceros vuestra presencia. Yo quiero hacer una recomendación antes de pasarle la pelota a Abraham, que es quien cierra el programa, que es que por favor que a los niños, y quien tenga hijos, quien tenga un niño cerca, que le ponga películas de terror, o sea, no para hacerle la infancia infeliz, sino para hacérsela real, ¿no? No una infancia incubadora, como ahora tenemos mucho a los niños. No veas esto, no veas lo otro, que se lleve un buen susto el niño, que para algo bueno le servirá. Es al menos mi recomendación. A mí, desde luego, me sirvió, aunque tampoco soy ejemplo de haber salido muy bien de la cabeza. Entonces, con esto le paso la pelota a Abraham y nada más que eso, que recomendar que mañana veáis el programa del Club de los Cinéfilos Muertos, que suscribáis a su canal, que le sigáis en Twitter, que son muy buenos. Ya habéis visto a Lanchares y que espero que vuelvas algún día, Lanchares, porque eres el que mejor audio tiene. O sea. Bueno, mañana, técnicamente hoy, si esto lo vais a subir ¿verdad? mañana, pues a lo mejor será en un par de horas. No sé cuándo pretendéis subir esto. En unas pocas horas, cierto es. Buena Bien. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme y bueno, pues el micro es el micro que tengo. ¿Yo qué le voy a hacer? Que además fuiste el que más venías a la radio cuando solo hacíamos el programa en la radio. Sí. Tienes ese honor, ya te regalaremos una taza. Y nada, Abraham, te toca bajar la presión. Que hemos terminado por el programa de hoy, así que nada, esperemos que os haya gustado. Y nada, que veáis mucho cine. Volveremos con programas especiales de Navidad esta semana, así que nos vemos muy pronto y nada, ve mucho cine y nos vemos la próxima.